Bueno, bienvenidos estimados estudiantes a la semana antes de Semana Santa. El día de mañana vamos a tener nuestra clase normal y nuestro examen corto a las 8 de la noche, jóvenes, así que no se van a sentir tristes. No sé cómo están de ánimos para recibir el sábado, porque para mí entre más avancemos mejor, ¿va? El examen va a entrar hasta esta unidad. Hasta esta unidad va a entrar el examen de segundo parcial, que es la última semana de abril. Entonces voy a preguntarles más tarde cuando vengan más para ver si... Porque en los últimos sábados han llegado bastante pocos, ¿va, jóvenes? Pero necesariamente tenemos que adelantar si queremos terminar con el programa, ¿verdad? Así que siempre les agradezco y van a ser premiados a la gente que llega el sábado y se sacrifica. Y entonces, por favor, estemos pendientes. Entonces mañana la clase va a ser normal de 16 a 18 horas, ¿verdad? Y después a las 20 horas va a ser el examen corto que ya les envié que entra. ¿Ya vieron que le entra en el examen corto esta semana? A ver, Jennifer. Jennifer. Bueno, a ver, José Isaac, ¿ya vio lo que entra en el examen corto o no? Ok, ahora van a ser más de 10 preguntas porque como no tuvimos evaluación por el parcial, entonces va a ser un poquito más largo de lo normal. Bueno, entonces vamos a seguir. Ya casi vamos terminando hasta donde tenemos que llegar en el examen. Vamos a ver las reacciones de SEA, que fue las últimas que vimos. Y las que vamos a ver va a ser la reacción de halogenación. Vamos a empezar pues, chicos. Ya son pocos los que quedan, jóvenes. Los valientes. Bueno, entonces, las reacciones que vamos a ver va a ser la primera, halogenación. Vamos a ver la segunda, que es nitración, la sulfonación, la alquilación y la acilación. Esas son las reacciones de monosustitución que vamos a ver. Vamos a empezar con la bromación. Entonces, la reacción general, ¿cuál sería? Pues la reacción general es una reacción de sustitución de un hidrógeno por un bromo. Miren, utilizamos en este caso el benceno sería el sustrato, el bromo sería el electrófilo, y este electrófilo, a ver, eso se les va a preguntar, ¿es fuerte o es débil? A ver, ¿quién sabe? El bromo, ¿cómo es como electrófilo? ¿Fuerte o débil? A ver, jóvenes, eso se les pregunta mal. Es débil porque no tiene carga. Bueno, entonces como es débil, necesita un catalítico. En este caso, el tribromuro de hierro es el catalítico. Obtenemos un 80% de eficiencia o de rendimiento, que está bastante bien. Bueno, entonces, el benceno en sustrato. Ahora, si este es el electrófilo débil, el benceno, ¿qué sería? A ver, Andrea, ¿cómo clasifica usted el benceno? No recuerdo sinceramente. A ver, ¿quién se recuerda cómo se clasificaría entonces al benceno? Si este se clasifica como electrófilo. A ver, pues chicos, ¿alguien? Ahí se acuerdan de firmar, jóvenes, que ya está abierto. Sería el nucleófilo. ¿Y es fuerte o es débil, Andrés? ¿Es nucleófilo fuerte o es nucleófilo débil? ¿Es fuerte? No, no tiene carga, por lo cual es débil. Bueno, todos los dobles enlaces son neutros, por lo cual quiere decir que son nucleófilos débiles. Bueno, vamos a ver, lo primero que pasa es que el bromo, como electrófilo, es débil. Entonces necesitamos el catalítico para que
se me forme o se me active el halógeno. En este caso el bromo, ¿va? Pero funcionaría igual para casi todos los halógenos. Bueno, entonces miren pues qué es lo que pasa. Se dan cuenta de que tenemos un ácido de Lewis, ¿verdad? Y se acerca al bromo. Al acercarse, lo que va a producir es una polarización inducida debido a poner una carga positiva. En este caso positiva, ¿por qué? Porque le faltan electrones. Bueno, entonces forma un complejo que es este que tenemos acá, y se dan cuenta que uno de los bromos queda negativo, que es el que está pegado al catalítico, y el que está más alejado le queda una carga positiva. ¿Ok? Entonces esto es lo que va a hacer en este caso el catalítico. Me va a polarizar el enlace bromo-bromo. Bueno, ya polarizado, pues entonces ya puede tener la reacción. Miremos el mecanismo detallado. ¿Se acuerdan ustedes que el último día vimos que la CEA se está dando en dos pasos? Primero, la adición del alqueno, del aromático al electrófilo, se pierde la aromaticidad, por lo cual es el paso lento en la reacción, y en el segundo paso, pues me ataca el nucleófilo. Vamos a ver el primero. A ver, léame por favor, Blanca Lidia. Un cuerpo de electrones de la hierro del hierro atacan al nodo 12 de hierro número 3, y pues tenemos un enlace CDR y una conversación de aromático. Esta es la versión secreta por lo que viene a lo similar. Bueno, entonces miren pues, el benceno, uno de los dobles enlaces del benceno, me ataca al bromo positivo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que forma el enlace bromo-carbono. Y el enlace bromo-bromo se rompe y se va la molécula formando el complejo con el catalítico. Bueno, vamos a ver la segunda parte. A ver, léame César Valenzuela, por favor. Bueno, entonces se dan cuenta ustedes que cuando pasa la reacción de arriba, lo que les queda es el carbocatión y les queda el bromo negativo, ¿verdad? Eso es el primer paso. Se dan cuenta que el carbocatión en este caso es el intermediario, es un intermediario inestable comparado con el aromático, porque este ya no es aromático. Entonces, por eso es de que esta reacción es lenta, porque está dando productos más inestables que los reactivos. Entonces quiere decir que es una reacción endotérmica. Bueno, entonces luego en el segundo paso, ¿qué es lo que pasa? El bromo negativo me extrae un hidrógeno, se dan cuenta que sin electrones, y los electrones que deja el hidrógeno van a regenerar el doble enlace del benceno, devolviéndome la aromaticidad. Se dan cuenta que aquí pues se forma un producto que es súper estable porque es aromático. Entonces esta segunda etapa es rápida. Este compuesto entre ácido bromo, hierro y bromo 3 se rompe y me deja únicamente el enlace HBr y me devuelve el catalítico. Acuérdense que los catalíticos siempre al final están igual como ingresados. Bueno, no sé si hay alguna duda, jóvenes, o alguna inquietud respecto al mecanismo. El mecanismo va a ser exactamente igual para todos los que veamos ahorita. Bueno, eso sería con el bromo. Vamos con el diagrama de energía. Miren, pues acá tenemos el diagrama de energía. Tenemos el benceno más el bromo. Se dan cuenta que tienen dos picos, por lo cual es en dos pasos. La reacción genera la sustitución del hidrógeno por el bromo. Se dan cuenta que es exotérmica porque es más estable que el benceno. Y entonces acá podemos ver que el primer paso de la reacción es la formación del carbocatión. Se dan cuenta que acá tienen el carbocatión.
Y el segundo paso es la eliminación del hidrógeno y la regeneración del doble enlace, o sea, la aromaticidad. Bueno, entonces fíjense pues, aquí ustedes tienen dos opciones. En esta parte tienen dos opciones. Entonces vamos a ver cuando se forma el carbocatión intermediario. Tienen dos posibilidades, jóvenes, fíjense, tienen dos posibilidades. Entonces, las dos posibilidades son las siguientes, ¿verdad? Entonces, miremos pues, y acá tenemos el hidrógeno que vamos a eliminar. Vamos a ver pues, acá tenemos el hidrógeno. Bueno, entonces las dos posibilidades es la siguiente. Vamos a poner el bromo de otro color. Entonces, que me ataque el bromo. Se dan cuenta que el bromuro me puede atacar como nucleófilo al carbocatión, y entonces lo que me daría sería la dibromación. Esa sería una posibilidad. Entonces se dan cuenta, bueno, aquí vamos a ver, sería este y sería este. Entonces me quedaría el anillo aromático con dos bromos, o sea que sería la dibromación que habíamos visto. Esa sería una posibilidad. Y la otra posibilidad es que en lugar de atacar a la carga positiva el bromo, me extraiga el hidrógeno y este par de electrones regenere el doble enlace. Entonces, la otra posibilidad sería la sustitución, que es la que estamos analizando. Entonces acá me regeneraría la aromaticidad y me daría el HBr, ¿ok? Y entonces fíjense, me daría el HBr. Les voy a poner esto más grande. Entonces, se dan cuenta que tengo dos reacciones, o sea que tengo dos productos. Entonces ahora, ¿cuál es el que se va a dar más? El que sea más estable. Entonces ahora en la gráfica podemos ver que la sustitución es el producto, el bromobenceno es muchísimo más estable que este. Y es lógico, ¿por qué? Porque este es un aromático que ya dijimos que es súper estable, en cambio este no es aromático. Entonces quiere decir que ¿cuál de las dos reacciones se va a dar más? A ver, Stephanie, ¿cuál de las dos reacciones se va a dar más? ¿La adición del otro bromo o la sustitución? Dado los criterios que le di. Se va a dar más la sustitución porque este es más estable. Entonces se dan cuenta que en este caso ya podemos ver la gráfica y acá podemos ver que si se da la sustitución, miren dónde queda el producto. ¿Cómo sería la reacción en ese caso? A ver, Isaac, ¿sería endotérmica o exotérmica para la dibromación? Mire dónde están los productos, mire dónde están los reactivos y dónde está el producto. ¿Cómo sería entonces? ¿Exo o endo? No, exo tendría que quedar abajo. Se da cuenta que los productos quedaron arriba de los reactivos. Los productos son más inestables que los reactivos, por lo cual esta sería endo.
En cambio, la sustitución es exo. Acuérdense ustedes que la exotérmica es espontánea. Entonces, eso es lo que quiere explicar esta gráfica. No sé si tienen alguna duda, jóvenes. ¿Alguna duda? Bueno, entonces vamos a seguir. Vamos a ver la cloración. Miren, la reacción esta es muy similar a la anterior. Bueno, ahora miremos. A ver, José Javier, ¿quién sería el electrofílico en la reacción? A ver, Kimberly, ¿quién sería el electrofílico? El cloro. ¿Cómo es el electrofílico? ¿Es fuerte o es débil? Es débil. Y ahora, a ver, Magdalena, ¿qué sería el tricloruro de hierro? Ay, no sé. Bueno, entró tarde. A ver, Pablo José, ¿qué es el tricloruro de hierro? No. A ver, Sara, ¿qué es el tricloruro de hierro? No. A ver, ¿quién sabe, jóvenes? Lo acabamos de decir en la anterior. A ver, ¿quién se le quedó que era el tricloruro de hierro? Nadie se le quedó. Nadie. Es el catalítico, jóvenes, es el catalítico. Bueno, a ver, Sofía, ¿el benceno qué sería entonces? Es el nucleófilo. ¿Y es fuerte o es débil? Es débil porque no tiene carga positiva. Bueno, entonces, el electrófilo es débil, por lo cual necesita un catalítico que lo active. El nucleófilo es débil, por eso es que necesita energía para que se dé el primer paso. Se da cuenta que el rendimiento es mejor que la del bromo. Bueno, miremos pues. Entonces, ¿para qué sirve el tricloruro de hierro? Pues para catalizar la reacción. ¿Cuál será el mecanismo? Pues el mecanismo se lleva en cuántos pasos. A ver, Yelice. En 2 pasos. Bueno, entonces, esos son los detalles que se les va a preguntar. Bueno, miren pues, acá, ustedes, el mecanismo es exactamente igual que el anterior, ¿verdad? Ustedes tienen que activar al hierro. El hierro, perdón, al hierro no, al cloro. El cloro, se dan cuenta que sería esta molécula. Cuando le agregan el tricloruro de hierro, es un ácido de Lewis que tiene un orbital vacío acá. Bueno, entonces al echarle esto, lo que va a pasar es de que un cloro se va a adicionar al hierro. Se va a adicionar al hierro, entonces el que está pegado al hierro va a tener negativo y el que está alejado tiene positivo. Entonces lo que hizo es de que me polarizó el cloro. Y entonces después, ¿qué va a atacar? Pues después un doble enlace del benceno me va a extraer esto y eso se va a ir. Ese sería el primer paso de la reacción. Y me daría acá este compuesto solo que con cloro. Bueno, entonces el mecanismo es exactamente el mismo. Ahí lo practican pues, jóvenes. Aunque no les voy a estar preguntando mecanismos, jóvenes. Bueno, miremos en iodación. Miremos la reacción general. Entonces, en este caso es una reacción diferente. ¿Y por qué es diferente? Porque el yodo, como es el halógeno más grande, entonces quiere decir de que el yodo sí puede soportar una carga positiva, cosa que no puede soportar ni el bromo ni el cloro. Además, la electronegatividad del yodo es muchísimo más baja que la del cloro y más baja que la del bromo.
Entonces, el mecanismo de reacción acá es un poco diferente y entonces, en este caso, el yodo y el cobre me van a formar, al reaccionar, me van a formar el yodo con carga positiva. Entonces miremos qué es lo que pasa. Esta reacción es una reacción de óxido-reducción. Tenemos el yodo, le agregamos 2 moles de cobre más 2 y lo que se me forma es el yodo con carga positiva. Se dan cuenta que el yodo con carga positiva ya puede ser atacado más fácilmente, porque ya sería, en este caso sería el electrófilo. Fíjense, este sería el electrófilo que me va a atacar, este sería el nucleófilo es débil. Ahora, a ver, Andrea, ¿este electrófilo sería fuerte o sería débil? Fuerte, porque tiene la carga positiva. Entonces quiere decir de que este va a hacer la reacción más rápida que todos los anteriores, porque en los anteriores se dan cuenta que eran cargas parciales, pero el rendimiento baja. ¿Y por qué baja? Porque este yodo positivo es estable, por lo cual reacciona más lentamente, o sea, prefiere estar con la carga positiva que no tenerla, ¿verdad? Entonces por eso el rendimiento baja. El mecanismo de la reacción, pues ya saben ustedes, ese está más fácil, ¿verdad, jóvenes? En este está más fácil, ¿por qué? Porque ahora ustedes tienen el benceno y directamente va a ser atacado después. Pero ustedes en lo que es el examen, probablemente lo que sí les voy a preguntar es que cómo se forma el nucleófilo, el electrófilo, perdón. Entonces, fíjense pues, ustedes tienen el benceno y luego ya tienen el nucleófilo, el electrófilo, perdón, ya formado. Bueno, entonces ahí es más fácil, ¿va, jóvenes? Entonces ponen de uno de los dobles enlaces va a atacar al yodo positivo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues la primera etapa, que es la lenta, ¿verdad? Entonces, ¿qué se me va a formar? Se me va a formar el carbocatión no aromático. Bueno, entonces, acá se me va a venir el yodo y acá va a tener una carga positiva. Acá vamos a tener los dobles enlaces no aromáticos y acá vamos a tener el yodo. Entonces, este sería el paso 1, que sería lento. Se da cuenta que aquí ya no se formó otra cosa, ¿verdad? Entonces, ¿qué puede ser el nucleófilo? Pues el nucleófilo podría ser el agua, ¿ok? Y entonces acá tengo el hidrógeno que voy a extraer. Bueno, entonces, podría también ser, ¿quién podría ser? Podría ser también el cloruro, ¿verdad? Porque el cloruro, ¿de dónde viene? Viene del cloruro de cobre, ¿verdad? El cloruro de cobre se disocia, es una sal soluble y le genera 2 moles de cloro. Entonces el cloro o el agua puede ser el electrófilo. Vamos a poner el cloro y entonces el cloro me extrae el hidrógeno y el doble enlace vuelve a formar el aromático. Entonces en el paso 2 se dan cuenta que se regenera la aromaticidad y van a tener el HCl y van a tener el yodo adicional, ¿verdad? Entonces así sería el mecanismo. Se dan cuenta, el primer paso es el paso lento, se pierde la aromaticidad, y el segundo paso se regenera,
se extrae el hidrógeno del carbocatión y obtienen ustedes el yodo benceno. Entonces podríamos decir que en general las halogenaciones, el cloro y el bromo son iguales y la del yodo ya es diferente porque hay una reacción de oxidorreacción. Vamos a ver la nitración. Ahí se acuerdan de firmar, jóvenes, que ya queda poco para cerrar la asistencia. Bueno, ahora miremos otra vez. Entonces, el benceno, ¿qué sería? A ver, Andrés. Bueno, a ver, Blanca Lidia, ¿qué sería el benceno? Nucleófilo, electrófilo, ¿qué es? Bueno, a ver, César. Nucleófilo, ¿ok? ¿Es débil o es fuerte? Es débil, ¿ok? Bueno, entonces, ahora aquí, ¿quiénes son los reactivos? Fíjense que aquí no hay catalítico. El ácido nítrico y el ácido sulfúrico van a ser lo que me van a generar el electrófilo, ¿ok? Tenemos la reacción, la adición del nitro. Se dan cuenta que aquí podemos ver que no hay nitro, ¿verdad? Y en un 95%, que es un buen rendimiento. Entonces miremos cómo generamos el electrófilo, que es el ion nitronio, que es este que está acá. Bueno, entonces ¿cómo se genera esto? Entonces miren, pues acá tengo el ácido sulfúrico y el ácido nítrico. Las reacciones ácido-base son relativas. Entonces fíjense, pues, porque ustedes dirían y dicen, bueno, pues el ácido sulfúrico, ¿cómo puede reaccionar con el ácido nítrico si los dos son ácidos fuertes? Entonces acá, según la teoría de Bronsted-Lowry, siempre una reacción ácido-ácido tiene que haber un ácido y tiene que haber una base. Bueno, en este caso podemos descubrir cuál es el ácido y cuál es la base viendo el mecanismo de reacción. Entonces se dan cuenta que aquí, ¿quién es el que pierde el protón? ¿El ácido nítrico o el ácido sulfúrico? A ver, José Isaac, ¿quién pierde el protón? ¿El ácido sulfúrico o el ácido nítrico? El ácido sulfúrico, se da cuenta que aquí viene una flecha del ácido nítrico y le quita un hidrógeno. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que el ácido sulfúrico funcionó como ácido y el ácido nítrico funcionó como base, porque recibió un protón. Bueno, entonces, al recibir el protón, se dan cuenta que aquí me queda agua o OH protonado con carga positiva. Acá se fue el ácido sulfúrico como sulfato ácido porque perdió un protón, pero acá esta molécula es inestable porque el oxígeno no quiere tener la carga positiva. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? El nitrógeno-oxígeno forma un doble enlace acá y expulsa el agua. Se dan cuenta que aquí les queda el agua y acá les queda el electrófilo, el ion nitronio. A ver, José Javier, ¿el ion nitronio qué sería? ¿Electrófilo fuerte o electrófilo débil? Es electrófilo fuerte porque tiene carga, ¿ok? Ya van entendiendo el rollo, jóvenes, tampoco se les está pidiendo mucho. Entonces, este es un electrófilo fuerte. Se dan cuenta que fue la reacción ácido-base del ácido sulfúrico y el ácido nítrico. No se les pide el mecanismo, pero sí se les puede pedir el electrófilo. Miremos el mecanismo, es igual que los anteriores. Tenemos el nitronio con carga positiva. El doble enlace ataca al nitrógeno. Se dan cuenta, al atacar al nitrógeno rompe el enlace oxígeno. Entonces el oxígeno le queda negativo. Se adiciona al anillo aromático. Paso 1 sería el paso lento.
necesita mucha energía porque es endotérmica, porque ustedes obtienen productos más inestables o menos estables que los reactivos. Entonces obtienen el carbocatión, de ahí el agua o el sulfato ácido pueden sacar el hidrógeno y se regenera lo que es el doble enlace, que sería el paso 2, que es el paso rápido, y ya nosotros adicionamos el nitro. Ese sería el mecanismo. Una reacción relacionada y que nos va a servir es la siguiente. Los nitros se pueden transformar en NH2 fácilmente, y vamos a ver posteriormente que el nitro es un atractor fuerte de electrones y el amino es un donador fuerte de electrones. O sea que el nitro y la anilina son opuestos, ¿verdad? Uno quita electrones del anillo y el otro da electrones al anillo. Bueno, ¿cuál es la reacción? Primer paso, agrego cloruro de zinc en medio ácido, y segundo paso, agrego hidróxido. Entonces transformo fácilmente el grupo nitro al grupo amino. Entonces, a ver, léame por favor, Kimberly. Reacción del grupo nitro al grupo amino es fácil y rápido. Ok, entonces por eso esta reacción es muy utilizada a nivel industrial. Bueno, espero que hayan firmado ya, jóvenes, porque ya vamos a cerrar el listado. Vamos a ver cómo están. No, espero que nadie solo hayan firmado una vez, jóvenes, porque no sé por qué les da eso o ponen mal su carnet. Bueno, entonces se terminó eso. Bueno, entonces vamos a ver. Y la otra característica, a ver, léame por favor, Magdalena. Los dos grupos son contrarios. Ok, se da cuenta que el nitro es fuertemente atractor y el amino es fuertemente donador. Eso lo vamos a ver posteriormente, joven. Pero son como el día y la noche. Vamos a ver la sulfonación. Bueno, acá tenemos, se dan cuenta, tenemos al benceno, que sería el nucleófilo débil. Y acá el ácido sulfúrico y el SO3 son los que van a formar el electrófilo. Que en este caso se dan cuenta que ustedes pueden identificar quién es el electrófilo porque es el que ingresa al anillo. O sería el SO3H. Ese tendría que ser el electrófilo con carga positiva que tengo que generar. Bueno, miren, el rendimiento pues está excelente. Bueno, vamos a ver con la formación del electrófilo. Entonces tengo el trióxido de azufre, que es el SO3. Tengo el ácido sulfúrico. Entonces miren ahora, el ácido sulfúrico protona a uno de los oxígenos. Me queda así. Y entonces, ahora ¿qué pasa? Que el azufre va a quedar con carga positiva. Acá me queda el sulfato ácido. Y entonces acá tengo yo mi electrófilo. A ver, Pablo José, ¿cómo sería el electrófilo? ¿Sería fuerte o sería débil? Este electrófilo sería débil. ¿Se da cuenta? Mire, ¿tiene carga o no tiene carga positiva, Pablo? Perdón, sería fuerte. Bueno, entonces eso es lo que tienen que analizar, jóvenes. O sea, no tienen que estar haciendo tantas bolas. Cuando no tiene carga quiere decir de que es un electrófilo débil. Bueno, entonces, miramos el mecanismo. Se dan cuenta que tenemos el SO3 positivo. El doble enlace me ataca, el aromático me ataca al azufre, forma el enlace. Ok, primer paso, paso lento, pérdida de aromaticidad. La base, que puede ser el sulfato ácido, puede ser el agua, o sea, cualquier cosa de estas, me extrae el hidrógeno sin electrones y los electrones regeneran el doble enlace y la aromaticidad. Paso 2, paso rápido, regeneración de aromaticidad. Exactamente todos son iguales. Bueno, entonces, a ver, léame Sara, por favor. La base puede ser sulfato ácido, Ok, como es carga negativa, entonces puede ser en nucleófilo. A ver, léame por favor, Sofía.
El producto tiene propiedades ácidas. Ok, entonces el benceno sulfónico es, por eso que se llama ácido benceno sulfónico, que tiene propiedades ácidas. A ver, léame Sofía, por favor. Su compuesto muy utilizado Ok, es un producto bastante utilizado. Bueno, vamos con la alquilación de Friedrich Krafft. Friedrich Krafft eran unos químicos alemanes. Como siempre, la química, la segunda etapa de la química está muy desarrollada, estuvo muy desarrollada en Alemania, ¿verdad? Ya cuando se hacían las reacciones características de los compuestos orgánicos. Entonces Friedrich Krafft fue un par de científicos alemanes que hicieron esta síntesis, hicieron dos síntesis. Vamos a ver la primera. Bueno, entonces ahora miren qué es lo que pasa. Acá tengo el nucleófilo débil, que sería el benceno. ¿Se acuerdan que eso se lo estoy diciendo porque se los voy a evaluar? Bueno, ahora fíjense pues, en este caso, este sería un electrófilo y este sería un catalítico, así como vimos las primeras. Entonces, a ver, Yelice, ¿qué tipo de electrófilo sería este? ¿Fuerte o débil? ¿Dónde tiene la carga positiva, Yelice? ¿Tiene carga ahí, no? Bueno, entonces se dan cuenta que es que no se le está pidiendo mucho, jóvenes. Bueno, entonces acá sí tiene carga, pero tiene carga parcial. El carbono tiene una carga positiva y el cloro tiene una carga negativa. Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues lo que va a pasar es que el catalítico me va a ayudar a romper este enlace para que se forme un carbocatión. Bueno, vamos a ver cómo es la formación. Entonces, se forma el carbocatión de la siguiente forma. Se dan cuenta que el tricloruro de aluminio también es un ácido de Lewis que tiene un orbital vacío. Bueno, entonces forma un complejo con el halogenuro de alquilo, ¿se dan cuenta? Y entonces lo que hace es de que rompe este enlace. Pero acá este enlace, se dan cuenta que el cloro se va con sus electrones. Entonces acá el carbono queda con carga positiva. ¿Ok? Bueno, y ese sería entonces el electrofílico. Entonces, a ver, ¿dónde me quedé yo? A ver, Andrea, ¿ese qué sería? ¿Qué tipo de electrófilo sería? ¿Fuerte o débil? Fuerte. Sería fuerte, ¿por qué? Por la carga positiva. Bueno, entonces se dan cuenta que es tan sencillo como es. Se dan cuenta que esto sería lo que se adiciona acá, ¿me? ¿Se dan cuenta? Bueno, entonces veamos el mecanismo. Tenemos el nucleófilo, que es el benceno, ataca al carbocatión, forma el enlace carbono del benceno con el carbocatión. Luego el tricloruro de aluminio me extrae el hidrógeno sin electrones. Los electrones regeneran. Paso 1, paso lento. Paso 2, paso rápido, porque se me regenera el aromático. Y tengo la sustitución de la cadena alquílica. ¿Ok? Obtengo después otra vez el mismo catalítico y lo que obtengo es ácido clorhídrico. ¿Alguna duda, jóvenes? Bueno, vamos a ver, esta síntesis en realidad pues da un montón de problemas porque se generan un montón de subproductos. Entonces vamos a ver estas limitaciones que tiene la alquilación. Bueno, entonces miren pues, lo primero, fíjense pues jóvenes, que uno diría, bueno, ¿y yo para qué me va a servir eso como agrónomo? Pues fíjense pues, lo que le sirve para agrónomo es entender los procesos y poder resolverlos, ¿verdad? Que eso es lo que fundamentalmente todos los cursos deben enseñarles a ustedes. Si un curso no les enseña a pensar, es un curso que fue perdido. Algo les tiene que enseñar el curso en su pensamiento, ¿verdad?
y eso les va a servir para resolver problemas cuando sean profesionales. Entonces esto también es más o menos lo mismo, ¿verdad? Solamente estamos detallando, pero ustedes tienen que digamos, entender, ¿verdad? Quién es el nucleófilo, quién es el electrófilo, si es fuerte, si es débil. Y entonces todas esas acciones que ustedes van pensando y van entendiendo les sirve para poder crear ustedes un pensamiento lógico. Ese pensamiento lógico les sirve para resolver cualquier tipo de problema, sea agronómico, sea personal, sea de lo que sea. Entonces la universidad lo que genera son profesionales que pueden resolver problemas de una forma lógica. Entonces los cursos, cuando se los dan bien, pues lo que ustedes aprenden es a resolver problemas. Bueno, entonces miren pues, acá la primera limitación es la siguiente. Fíjense pues, cuando ustedes tienen un sustituyente Y en el benceno, que son estos, miren, acá están. Si ustedes tienen estos sustituyentes, acá, o sea, NR3 o NO2 o ciano o SO3H o aldehído o cetona o ácido o éster, ¿qué es lo que va a pasar? No se da la reacción. Bueno, después vamos a ver que todos estos grupos que vimos acá son desactivantes fuertes del anillo. Entonces, cuando el anillo tiene desactivantes fuertes sustituidos, no hay reacción de alquilación. Ojo con eso. Bueno, esto se los van a tener que aprender tarde o temprano. Estos son desactivantes fuertes. ¿Ok? Desactivantes fuertes. Bueno, luego de eso, sigamos. La segunda limitación es de que no reacciona cuando los halogenuros están estabilizados. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Se da cuenta que aquí empezamos a hablar del sustrato del nucleófilo. Si el benceno está desactivado, no reacciona. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a hablar del electrófilo. Si el nucleófilo, como es el halogenuro de alquilo, el halogenuro de arilo, estos dos halogenuros no reaccionan tampoco. ¿Por qué? Porque cuando forman el carbocatión, el carbocatión se estabiliza por el anillo, y cuando se forma el carbocatión acá, el carbocatión se estabiliza por resonancia con este doble enlace. Entonces estos dos, o sea, cuando los halógenos los carbocationes son estables, no reacciona también. Ahorita solo vamos a ver esto. Cuando está el halogenuro de arilo o como está el halogenuro de vinilo como nucleófilo, en una reacción de alquilación de Philip-Taft no hay reacción tampoco. ¿Ok? Bueno. Luego vamos a ver el otro problema que tiene es de que se produce polialquilaciones al anillo. O sea que no solamente se produce una, sino dos. Bueno, entonces miren, acá tenemos este producto. Acá, supuestamente, la que nosotros querríamos sería esta, miren, la monosustitución. Pero resulta que vamos a ver posteriormente que estos grupos son activantes del anillo. Y entonces al activar el anillo, ¿qué es lo que hace? Lo hace más reactivo. Y entonces la reacción no solamente se queda en la mono, que es lo que queríamos, sino también se forma la di. Y nosotros no queríamos la di, ¿verdad? No, que solo queríamos la mono. Entonces, esta también es otra limitación de lo que es la de Friedel y Crafts. Y la última es que también se pueden dar transposiciones. Bueno, entonces las transposiciones se van a dar cuando se presenten intermediarios. En el caso de esta reacción, el intermediario es un carbocatión. Entonces, fíjense pues, en este caso tengo yo mi cadena carbonada lineal. O sea que yo lo que debería esperar sería este alquilo lineal. Pero ¿qué es lo que pasa?
se dan cuenta que me da esta cadena y el benceno se unió a un carbono secundario, no se unió a un carbono primario. Y lo más crítico es de que esto fue el mayor rendimiento. Yo quería obtener este y lo que obtengo es este. Pero ¿por qué es eso? Pues ya vimos un poco cuando vimos la Markovnikov. Entonces eso se las voy a explicar así fácilmente. Entonces miren pues, lo importante es que cuando yo tengo intermediarios, puede ser de que me dé otras reacciones. Y eso se cumple con cualquier cosa, ¿verdad? Porque hay reacciones que son directas y hay reacciones que tienen intermediarios. Bueno, entonces ustedes saben de que tengo, no sé cuántos átomos de carbono tiene 1, 2, 3, 4. CH3, CH2, CH2, Cl. Bueno, entonces reacciona con el tricloruro de aluminio, ¿ok? Se dan cuenta que forma el complejo. Entonces luego de esto se rompe esto y lo que obtienen ustedes es un carbocatión, CH3, CH2, CH2, un carbocatión. Este carbocatión es primario, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo con que es primario? ¿Sí o no? ¿Este carbono qué es? ¿Primario, secundario o terciario? Primario. Es primario. Disculpen que las voy a poner bien a... Bueno, entonces este sería un carbocatión primario. Bueno, entonces ¿qué es lo que pasa con esto? Pues puede sufrir una transposición. Entonces, ¿qué es lo que va a sufrir en la transposición? Bueno, miremos acá. Vamos a poner un hidrógeno acá. Acá tengo un hidrógeno y acá tengo un hidrógeno. Uno de los hidrógenos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces acá sufre una reacción de transposición. ¿Por qué? Porque va a dar un carbocatión más estable. Entonces este se pasa acá con todo y electrones. Y entonces ahora van a tener ustedes un carbocatión secundario con H. Y entonces se dan cuenta, este es secundario, está unido a un carbono. Entonces, ¿cuál de los dos es más estable? ¿El primario o el secundario? El primario. No, el secundario. Entre más sustituido sea, eso lo tienen que saber para el examen. Entonces, por eso es de que se forma más la unión en el carbono secundario, 65% y un 35% en el primario. Pero fue por la transposición. Transposición del hidruro o del hidrógeno. Bueno, entonces acá está la transposición, muy joven. Acá tendrían ustedes el carbocatión primario que se forma con el tricloruro de aluminio, pero este se desplaza este hidrógeno completo para el carbocatión. Entonces ahora la carga les queda en este. Entonces se dan cuenta que el carbocatión secundario es muchísimo más estable que el primario, por lo cual se forma más. Se dan cuenta que el equilibrio está desplazado hacia la formación del secundario. En este caso se dan cuenta que se transpuso un hidruro. ¿Por qué es hidruro? Porque tiene un par de electrones y una carga negativa. A eso se le llama hidruro. Miremos otro ejemplo de transposición. Entonces miren pues, acá el carbono que tiene el cloro, ¿qué carbono es? ¿Primario, secundario, terciario? ¿Qué carbono es ese? Es primario, ¿ok? Y se dan cuenta que aquí, ¿a qué carbono se unió? ¿A qué carbono se unió este? ¿Qué carbono es este? ¿Ah? ¿Qué dijo? A ver, ¿qué carbono es este? ¿Ah? ¿Qué dijo? Circulando. No, esos son los grupos que están sustituyendo al carbono. ¿Cuántos grupos tiene ese carbono a su alrededor? Bueno, entonces, ¿qué carbono es? Terciario. Es terciario. ¿Se dan cuenta? Que acá
no me atacó al primario, me atacó al terciario. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Y no me dio nada del primario. Pues lo que pasó acá fue una transposición igual. Se dan cuenta que el intermediario o el carbocatión que se debería formar sería un carbocatión primario. Entonces, ¿cuál es el intermediario o cuál es el producto que deberíamos de haber obtenido? Pues es este, ¿verdad? Unido a un carbocatión, a un carbono primario, pero no obtuvimos eso. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que se dio una transposición. Bueno, entonces miren cuál es la transposición. Tengo el carbocatión primario y ahora lo que se pasó fue un metilo con sus electrones a donde estaba en la carga positiva. Pero ahora, ¿qué catión me dejó? Me dejó un terciario. Y un terciario es muchísimo más estable que un primario. Y por eso ni siquiera obtuvieron nada del producto. Se dan cuenta que aquí está desplazada la reacción hacia el carbono terciario. Y entonces por eso se formó la misma. Bueno, ahí nos vamos a quedar, chicos. Nos vemos mañana a las 16 horas. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta, joven. ¿Estamos bien? Bueno, entonces se cuidan pues, joven. Nos vemos mañana. Se acuerdan que mañana también hay examen corto a las 20 horas. Y vamos a ver algunas reacciones que se les van a preguntar en el examen, de la forma de preguntar para que ustedes sepan. Entonces, que tengan una feliz tarde, un abrazo y nos vemos mañana. Se cuidan. Gracias. Feliz tarde, chicos, se cuidan.